Proverbios capítulo 12, vaya conmigo. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Vamos a dividir en dos partes esta enseñanza, pero en el mismo día, ¿verdad? Por supuesto. Y vamos a estar desarrollando el tema: el que ama la sabiduría no sufrirá de nada. Amén. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaños. La palabra de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Padre, bendice tu palabra esta noche, háblanos conforme a tu misericordia, Señor, y conforme a tu amor esta noche. Señor, permítenos entender, permítenos abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder ver tu gloria esta noche. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el tema: el que ama la sabiduría no sufrirá de nada. Cuando hablamos de la palabra sufrir, yo creo que a nadie de nosotros nos gusta el sufrimiento. Si hay algo que estamos en contra los seres humanos, es de sufrir. Amén. Hace algunos años vinieron unas iglesias brasileñas que traían ese eslogan: pare de sufrir. Amén. Yo creo que muchos quizás tuvieron la curiosidad de visitar esas iglesias, ¿verdad? Y el eslogan era bonito. Amén. Porque si a usted le dijeran, hermano, ¿qué es lo que usted quiere que realmente se corte? Sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? A nadie le gusta tener un dolor. Nadie, hermanos, puede en medio del dolor, hermanos, estar bendiciendo el nombre del Señor, ¿verdad? Aunque la Biblia nos habla de lo contrario. La Biblia nos habla del hecho de que debemos de adorar al Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Pero, hermanos, seamos realistas. ¿Quién puede cantar una alabanza con un dolor de estómago? Yo creo que ni el tono le sale, ¿verdad? Digamos, imagínense con un dolor de muela. ¿A quién le ha dolido la muela? Dolor, hermano, rico, a un dolor exquisito de muela, ¿verdad? Un dolor, hermanos, que ataca todo el sistema nervioso. Un dolor, hermanos, que usted comienza a sentir que quiere morder, ¿verdad? Que quisiera agarrar a alguien, hermanos, y qué barbaridad. De hecho, hermanos, es uno de los dolores quizás más crueles, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién puede en esos momentos, hermanos, levantar sus manos y decir: te adoro, Señor, por este dolor de muela? Yo creo que no lo haríamos, ¿verdad? El dolor no lo permitiría, estaríamos agobiados en ese momento. Entonces, el tema de esta noche, hermanos, para que en su corazón se vaya, es: el que ama la sabiduría no sufrirá de nada. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos a entender, hermanos, que a través de toda la escritura y a través más que todo este libro, hermanos, de Proverbios, vamos a empezar, hermanos, yo creo que quizás lo vamos a llegar a aburrir con esta expresión, con esta palabra, hermanos. Si el Proverbio nos va a venir hablando, hermanos, casi en todo su libro, de la sabiduría. Va a hablar, hermanos, de la inteligencia. Va a hablar, hermanos, de los sabios. Va a hablar, hermanos, de el apartarse del mal. Va a tener en el hecho, hermanos, de que lleguemos a entender que entre más alcancemos sabiduría, menos vamos a sufrir en esta tierra. Amén. Y entonces, realmente yo creo que ese es el objetivo de Dios para nuestra vida. ¿Sabe? Dios creó al hombre con el fin, hermanos, que el hombre alcanzara felicidad. Dicen algunos, hermanos, que Dios nos creó para sufrimiento. Eso es mentira.
Eso es mentira, hermano. Dios nos creó con una sola finalidad: que el hombre fuera feliz en Él, que el hombre alcanzara cosas grandes en Dios, que Dios a través de el hombre, hermanos, desarrollara su ministerio, desarrollara todo el plan divino que Dios tenía. El grave problema es que nosotros nos metemos en problemas con Dios por nuestra desobediencia, por nuestra ignorancia. Nos metemos en problemas con Dios cuando nosotros queremos llevarle la contraria a Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando le dicen a uno que no hay que pelearse con la cocinera? ¿Qué tal le va a usted cuando está chico y se pelea con su mamá? Eso es algo de lo más ignorante, porque comenzamos a sufrir, hermano, porque estamos peleando con la que nos da de comer, estamos peleando con la que nos mima, estamos peleando con la que nos contempla. ¿Qué tal, hermano? Miren, hay hijos que son tan inteligentes que con los papás se pelean, pero con la mamá jamás. Y usan aquel famoso dicho que dicen: madre solo hay una. ¿Será? Amén. Porque realmente, hermanos, reconocemos y estamos tan pendientes de eso, hermanos, que sabemos que no podemos faltar, que no podemos, hermanos, hacer resentir a esa mujer que nos trajo a luz. Y de hecho, hermanos, así es Dios. El problema es que el hombre muchas veces se rebela contra Dios de una manera, hermanos, que molesta a Dios. Y Dios comienza, hermanos, a hacer que las cosas cambien en la vida del hombre. ¿A través de qué? De su mal comportamiento. Yo quiero llevarlos a algo, hermanos. Vamos, chicos, ayúdenme ahí. Hay algo importante, hermanos, que saben, hay dos dichos populares que a mí me llamaron la atención. Hay un dicho, hermanos, que es bíblico. Los dos prácticamente son bíblicos, porque la Biblia dice de que el árbol, ¿verdad? El árbol que no se conduce en el buen camino se tuerce, ¿verdad? Y en el dicho popular la gente dice: árbol que nace torcido no se endereza jamás. Amén. Y también la Biblia misma nos marca, hermanos, y enmarca en las escrituras que lo que sembramos es lo que cosechamos. Nadie puede esperar, hermanos, bendición de Dios. Nadie puede estar esperando que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga, cuando lo que está sembrando en su vida cotidiana, en su vida diaria, es malo. Amén. Nadie puede esperar, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, aún cuando Dios, hermanos, tiene bendiciones, hermanos, que no importa la calidad de seres humanos que seamos, que son parte, hermanos, de la proporción de Dios o de las virtudes de Dios. Cuando Dios dice que deja caer el sol sobre los buenos y los malos, que Dios nos da la comida, no importando las consecuencias o el hecho de cómo nosotros nos conduzcamos dentro de nuestra vida. Pero hay cosas, hermanos, en las cuales Dios siempre va a estar cuidando que nosotros tengamos el mayor cuidado de no ofender al Señor. Y con esto, hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestra tendencia espiritual que todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Y que de esa manera, hermanos, es como se conduce la vida, ¿verdad? Nadie puede sembrar, hermanos, jocotes esperando que coseche, ¿qué? Marañones. Imposible. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar en la vida. Y hermanos, el árbol que nace pando, que nace torcido, hermanos, ese usted lo puede enderezar chiquito. Por eso es que es necesario, hermanos, que también dentro de nuestra vida cristiana también aprendamos a nosotros como administradores de nuestros hijos, también administrarlos bien, a irlos conduciendo por ese camino de sabiduría, por ese camino en el cual, hermanos, cuando el niño está pequeño, usted lo puede enderezar. Pero cuando este muchacho crece torcido, es de más, hermano. Ya solo Dios puede hacer algo por él. Amén. Porque esa parte responsable de nosotros. Pero yo quiero que vayamos adelante. Dice el verso 1 de lo que hemos leído. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Dice el verso 1: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Amén. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿es qué, hermano? Ignorante. Amén. Y estábamos tratando de entrar en este tema pensando en de qué manera debo conducir. Y una de las cosas, hermanos, es que a través de Proverbios vamos a encontrar
que la palabra amor a la vida, amor a lo bueno, se va a dar en una cantidad abundante. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que en primer lugar el hombre, para tener una vida productiva y una vida, hermanos, positiva, es necesario que el hombre se ame a sí mismo. Amén. ¿Sabe una de las cosas, hermanos, que nos han enseñado a través de la vida, hermano? Es que usted y yo, los primeros que debemos de querer es a nosotros mismos. Nadie puede querer a otra persona si no se quiere ella misma. Y muchas veces, hermano, cuando el ser humano comienza a conducirse de una manera equivocada, está dando un testimonio que no se quiere él mismo. Porque mire, hermano, cuando la gente se mete en vicios, se mete en problemas, en dificultades, hermanos, contra su propio cuerpo, porque yo no creo, hermanos, que ninguno de nosotros agarrara un martillo y se diera un martillazo en el dedo, ¿verdad? Voluntariamente, no. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tratamos de cuidarnos, nosotros mismos tratamos de querernos, nosotros mismos tratamos del hecho, hermanos, de protegernos, porque allí es donde mostramos que realmente nosotros, en primer lugar, somos personas que pensamos positivamente, y en segundo lugar, somos personas, hermanos, que siempre estamos buscando el bien para sí mismo. Amén. Por eso dice Proverbios: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Hermanos, Dios siempre nos va a instruir en su camino. La instrucción siempre va a ser necesaria. No podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin la instrucción, hermanos. Esa es la parte esencial de la vida del cristiano, que Dios nos está instruyendo a través de la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, es que cuando nosotros pensamos, hermanos, y muchas veces, hermanos, le fallamos al Señor, sabemos que lo hemos hecho con todo el conocimiento, porque la Biblia nos está enmarcando cómo debemos conducirnos a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestra vida diaria. ¿Sabe? El Señor le está llevando a través de la instrucción a que usted viva una vida diferente a los de las demás. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, logra sobreentender esas cosas. Y aunque muchas veces, hermanos, la misma terquedad del hombre, el mismo pecado del hombre nos hace caer en esto que dice, y oiga lo que dice: mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Sí, porque cuando nos volvemos ignorantes espirituales, cuando a sabiendas que lo que estamos cometiendo, hermanos, está ofendiendo al Señor o es pecado, lo seguimos haciendo. Porque de hecho, hermanos, hay una parte humana, hermanos, que estamos en una lucha. Por eso el mismo apóstol Pablo decía que esta lucha no era una lucha carnal, sino una lucha espiritual, una lucha que a diario, hermanos, está luchando con su propia mente. Porque, hermanos, este cuerpo y esta mente siempre van a ir a lo malo, siempre van a ir por el pecado original, siempre van a ir buscando lo negativo. Pero esta parte espiritual, el Espíritu Santo que ha depositado Dios en medio de su vida, es la que siempre lo va a estar jalando a una guerra espiritual, a un hecho de que usted piense y se detenga para decir: lo que estoy haciendo no le agrada al Señor. Amén. Yo creo que esa es una lucha diaria. El verso 2, vaya conmigo. Oiga lo que dice el verso 2. Dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno. Cuando hablamos de esa palabra, hermanos, podemos pensar en dos cosas. Una, hermanos, ¿se recuerdan cuando a Jesús le dijeron maestro bueno? Y el mismo maestro dijo: solo Dios es bueno. Amén. Porque la tendencia nuestra siempre va a ser a lo malo, ¿verdad? Pero aquí el proverbista está hablando del que lucha por alcanzar ese favor de Jehová, por aquel que lucha de hecho a diario contra esa guerra espiritual para poder meterse a una dimensión diferente, alcanzar cosas, hermanos. Porque miren, esa lucha no es fácil. No es fácil. A diario, hermanos, estamos luchando con nuestra propia mente.
A diario estamos luchando con el hecho, hermanos, de no pecar, con el hecho de no fallar al Señor, con el hecho de alcanzar alguna sabiduría que nos lleve a vivir mejor, a una sabiduría que nos lleve a desarrollar una vida más fácil, una vida más próspera, una vida, hermanos, en la cual estemos contentos de lo que hacemos, porque no siempre con lo que hacemos nos alegramos. Amén. Hay cosas en nuestra vida que hacemos que nos dan vergüenza. Amén. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nos da pena y que jamás las vamos a contar? Amén. ¿Sabe? De hecho, yo creo que nadie pasaría a dar un testimonio a decir cosas malas que ha hecho. No, hermano, además no ande confesando sus pecados ante los hombres. Confiéselos ante el Señor, porque Él sí lo va a comprender. Nosotros lo vamos a acabar, lo vamos a criticar, ¿verdad? Entonces dice, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Y qué interesante, hermanos, cuando pensamos en esos malos pensamientos. ¿Qué tanto el diablo está tirando dardos a nuestra mente para que nuestra mente esté teniendo esos malos pensamientos? Y que de hecho a diario, hermanos, la mente nos traiciona y comenzamos, hermanos, a pensar muchas veces locuras. Y tenemos malos pensamientos de cualquier tipo y nos volvemos, hermanos, y nos da hasta pena lo que estamos pensando. Y muchas veces decimos, ¿y si un hermano pudiera detectar lo que yo pienso? Bendito Dios que no, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos hasta locuras y pensamos cosas, hermanos, que con el pensamiento ofendemos al Señor, ¿verdad? Vamos a adelantar, hermanos. Verso 3. Vaya conmigo. Dice el verso 3, el hombre, hay un error, hermano. Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Así es. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Está hablando de la raíz, del hecho, hermanos, de los fundamentos que cada ser humano tiene. Y dice que el necio, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Entre más seamos impíos, entre más, hermanos, nuestra vida esté volcada a cometer más pecados o más impiedad de las cosas que a Dios le desagradan, nuestra raíz, nuestras bases fundamentales van a ser más débiles. Van a ser, hermanos, más movibles. Pero cuando el justo, hermanos, es de una raíz fundamentada en la palabra del Señor, hermanos, empezamos a formar una raíz fuerte, una raíz, hermanos, que muchas veces da fruto cuando vienen los momentos difíciles. Y yo quiero ponerles un ejemplo. Fíjense que muchas veces, hermanos, esa raíz de la cual está hablando Proverbios va a ser la base fundamental de nuestros pensamientos o de nuestra base cristiana o del fundamento que tengamos para tambalear en algún momento que el diablo pueda enviar, hermanos, hacia nosotros algo, una oferta que pueda ser jugosa, pero que realmente su fin sea de pecado. Yo recuerdo que en alguna vez de la historia, hermanos, tuve la oportunidad yo recuerdo que en alguna vez de la historia, yo ya les he contado que en una época de mi vida taxié. Y en esa época de la vida, hermanos, yo me recuerdo que llegó una oportunidad, hermanos, así como que muy jugosa, ¿verdad? Muy apetitiva, hermanos, y era de dinero. Yo recuerdo que yo estaba trabajando de noche y alguien me llamó y me dijo, mire, ¿no le gustaría ganarse esto? Hermano, 30 billetes de a 100, así, mire, en una mesa. Y entonces me brillaron los ojos, hermano. Y a cualquiera, ¿verdad? Me brillaron los ojos, hermano. 30 billetes de a 100, $3,000. ¿Ah? ¿Y qué hay que hacer, verdad? No, mira, me dijo, solo vas a llevar a un tipo que daba miedo, hermano, con solo verlo. Mira, hay tipos que con solo verlo dan miedo, hermano. No vea el que está a la par suya, pero hay gente que con solo verla da miedo, ¿verdad? Y entonces de repente me le quedé viendo, hermano, y mire, el tipo me dio miedo. Solo lo vas a llevar a él a hacer un mandadito, me dijo.
Y eso es todo. Él va a llevar esa cajita, me dijo, y vas a llevarlo y lo vas a regresar. ¿Y a dónde lo voy a llevar? Ay, nomasito, allá por la Campanera. Señor, dijo. Hermanos, la mente te traiciona. La mente, hermanos, te puede poner en ese momento, te cayó la bendición de Dios. Amén. En ese momento te puede llevar el dardo de Satanás. Aquí está la bendición de Dios que estabas esperando, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, la raíz, el fundamento cristiano que tengas, el hecho de el conocimiento escritural que tú tengas en la base cristiana, que tú hayas sido fundamentado, te van a servir. No, muchas gracias. No sea bobo, mire, aquí está, es suyo. Agárrelos, ¿no? Muchas gracias, ¿verdad? Hermano, estás consciente de que lo que vas a hacer es negativo. Y en ese momento, oiga lo que dice la palabra del Señor: mas la raíz de los justos no será removida. Amén. Si hay una raíz fundamentada en el Señor, hermanos, en el amor al Señor, en el evangelio, en la palabra del Señor, hermano, no te va a tentar Satanás de esa manera. Y aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, aunque te ofrezcan, hermanos, algo que tú lo vas a necesitar en ese momento quizá, y tú sabes que lo que vas a hacer es pecado, lo vas a desechar. Porque esa raíz en la cual está fundamentada tu fe te va a ayudar. Amén. Verso 4, hermanos. Vamos a avanzar. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Santo Dios, este es un problema hablar de la mujer, hermano. Es serio esto. Porque las mujeres de esta iglesia son buenas todas, porque son cristianas. Amén. Todas las mujeres que están en este lugar son hijas del Señor, por lo cual son buenas. Amén. Y aquí está hablando que son virtuosas, y dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Hermano, la mujer que es cristiana, hermano, la mujer que tiene fundamentos en el Señor, es un orgullo para su esposo. Amén. Porque se desarrolla y actúa y tiene un testimonio, hermanos, admirable, y es de respeto, hermano, y tantas cosas que se pueden hablar de la mujer. Pero dice Salomón: mas la mala como carcoma en sus huesos. Y fíjense de que hace algunos días hablábamos con mi esposa y con algunos de nuestros hijos, y yo les decía: qué triste es caer en las manos de alguien malo. Amén. Caer en las manos de alguien malo, eso es terrible, hermano. Amén. Yo no sé si usted conoce la maldad de verdad, pero muchas veces cuando nos hemos podido enterar de cosas, hermanos, que dan escalofríos, que dan miedo, que realmente, bendito sea el Señor, si usted nunca ha estado frente a algo así, dele gracias a Dios. Pero hay gente mala, hermano, con doble M, mala, que realmente, hermano, da miedo. Y entonces de eso está hablando en esta ocasión Salomón, y dice que la mujer que es buena, la mujer que es virtuosa, la mujer que cuida, la mujer que alaba al Señor, la mujer que es cristiana, la mujer que tiene un buen testimonio, pues esa es una corona para su marido, hermano. Qué bienaventurado se siente un hombre cuando está con una mujer, hermano, que cuida de su hogar, que es una bendición, hermano. Pero qué triste es cuando hay hogares, hermano, donde hay mujeres y hombres también malos, que destruyen. Amén. Porque no solo porque la escritura dice la mujer, pero también Salomón, hermanos, está haciendo una conclusión acerca del hombre. Y muchas veces, hermanos, debemos entender que cuando hay hogares, hermanos, en donde no existe la paz del Señor, donde no hay el amor del Señor, esos hogares dan miedo. Amén. Porque allí suceden cosas malas de verdad. Verso 5, vaya conmigo.
Dice el verso 5: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Amén. ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Si algo es bueno, si algo tiene virtud, si algo, decía Pablo, si algo es de buen nombre, si algo es especial, en esto pensad. Amén. ¿En qué piensa, hermanito? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿A dónde llevamos nuestra mente a pensar? Dice la Biblia: los pensamientos de los justos son rectitud. Amén. ¿Sabe? El malo está siempre pensando en hacer el mal. Está maquinando cómo hacer maldad, cómo engañar. Amén. Yo no creo que ninguno de nosotros esté pensando todo el día: hoy me voy a vacilar a los hermanos, hoy a ver cómo pienso para vacilármelos. Yo creo que no. Amén. Yo creo que en nuestros pensamientos no está eso. No está en el hecho de decir: hoy me voy a vacilar a alguien, hoy me voy a, como dicen una palabra, hoy me voy a bajar a este, lo voy a engañar para ver si le puedo quitar esto, lo otro. Yo creo que en el pensamiento cristiano no existe eso, o no debe de existir, o debemos tratar de evitarlo, porque realmente, hermanos, cuando damos cabida a ese tipo de pensamiento, nos volvemos gente de engaño, gente que engaña, gente que se burla, gente que, hermanos, cae en otro tipo de persona que no es agradable al Señor. Pero cuando los pensamientos, hermanos, están bajo la palabra del Señor, cuando usted está pensando siempre en lo positivo, cuando usted, el único fin suyo es pensar en que los hermanos estén bien, que Dios bendiga a los hermanos. Mira, hermano, tener pensamientos de bien es una bendición. Amén. Y es agradable al Señor. Verso 6. Dice el verso 6: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos la librará. Amén. Las palabras de los impíos son acechanzas. Mire, hermano, es de lo que estamos hablando, de ese tipo de gente mala, que Dios nos libre. Porque, hermano, cuando realmente, hermano, el impío comienza a acechar para hacer mal, hermanos, a alguien, y mire, hermano, y el grave problema es que no aparecen. Uno se da cuenta, hermanos, y a mi esposa le gusta ver un programa que a mí me da hasta risa, pero hermanos, son eventos de la vida real. A mi esposa le gusta ver un programa, hermanos, que dan en un canal de cable que habla solo de malos, de gente mala, hermano. Y me dice ella: mira, estos casos son. Y primero comenzó viendo lo que se llamaba mujeres asesinas. No sé por qué, hermano. Sé qué pensamientos tenía esta mujer. Pero realmente yo lo que le dije fue: pero fíjate que a todas las agarran, ninguna se fue invicta. Estaba planificando la muerte perfecta. No, hermano, realmente en ese programa, hermanos, miren, casi la mayoría de eventos que suceden ahí están basados en la vida real de los Estados Unidos. Y hermano, interesante, siempre el más malo es el que tiene la cara de: yo no fui. Amén. Sí, hermanos, miren la cara del que está a la par suya, para que no parece. Miren, hermanos, realmente, y oiga lo que dice la Biblia: las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos la librará. Interesante, hermanos, increíble, pero realmente bendito sea el Dios que no nos permite caer en manos de ese tipo de gente. Amén. Vaya conmigo, avancemos. Hay otro dicho que me gustó a mí, hermanos. Vamos, pasemos, chicos. Dice que Jehová aborrece el corazón altivo, y al que se humilla, Jehová lo exalta. Amén. Estas son partes, hermanos, de las que ustedes tienen todo el mayor conocimiento, y es porque la segunda parte nos va a llevar a un pensamiento parecido a esto. Pero hay algo interesante. Yo encontré un dicho, hermano, popular que me gustó, y dice:
la carreta, dice, la carreta entre más vacía, más suena. Y cuando yo vi ese dicho, hermanos, me puse a pensar, ¿qué quiere decir? Y muchas veces, hermanos, me decía alguien, yo le preguntaba a unos compañeros que son mayores de mí, mire, ¿y usted cómo entiende este dicho? No, hombre, me dijo, si bien fácil, mire, la gente que no tiene nada es la que más suena, la que más se la pica, y sin nada. Ya le dije yo, así es la cosa, pues. Y por eso dicen que la carreta entre más vacía, más suena, porque realmente no tiene ninguna estabilidad, ¿verdad? Y entonces cuando no lleva pesor, han visto los trailers cuando no llevan pesor, gran ruido el que van haciendo, ¿verdad? Porque de hecho, hermano, muchas veces la gente, hermanos, que no tiene nada es la que más se exalta. Y por eso dice, Jehová aborrece el corazón altivo, y el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Amén. Vamos a avanzar, hermanos, ya el tiempo casi se nos acabó. Verso 7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Estamos en esta conclusión, hermanos, en la cual Dios va a trastornar a los impíos y no serán más. Hermano, ¿por qué? Porque de hecho, hermanos, Dios está en en el objetivo, hermanos, que aquellos que no agraden al Señor un día van a tener el día de juicio y van a desaparecer, pero los que estemos, hermanos, dentro de la casa de los justos vamos a permanecer firmes. Amén. Verso 8, vaya conmigo. Dice el verso 8: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Hermanos, ¿qué tanta sabiduría podemos llegar a tener? Y entre más sabiduría tengamos, tenemos un mejor conocimiento, nos desarrollamos mejor como personas, y eso hace que la gente, hermanos, tenga un buen concepto nuestro. Amén. Pero el corazón de aquellos perversos, hermanos, será menospreciado. Nadie, hermanos, quiere estar con la gente perversa. Salomón es claro en decir que la sabiduría, aquel que abunde en sabiduría y en conocimiento, va a ser alabado, hermanos, va a ser exaltado, va a ser admirado, va a tener un buen testimonio, la gente va a querer estar con él. Pero aquellos, hermanos, que son perversos, yo creo que usted no quiere estar con ningún perverso. Uno se les corre, peligroso, hermano. Verso 9: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Amén. Más vale aquel, hermanos, que quizás nadie tome en cuenta, pero que muchas veces, hermanos, por su humildad llega a tener servidores, llega a tener gente que quiere estar y servirle. Aquel que se jacta y carece de pan. Es de lo que hablábamos de la carreta, de aquellos hermanos, de aquellos amigos, de aquellos impíos, hermanos, que son jactaciosos de lo que no tienen. Y hermanos, y un poquito tienen y se la pican, como decimos. Y muchas veces ese tipo de gente, hermanos, es desagradable, ¿verdad? Verso 10, vaya conmigo. Dice el verso 10: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y ese hasta donde Salomón, hermanos, con su sabiduría nos enseña. Y interesante, hermanos, este texto, porque está hablando hasta de lo de la vida, hermanos, de los animales. Y muchas veces, hermanos, hasta en eso, hermanos, nosotros como cristianos podemos, hermanos, dar un buen testimonio. Yo siempre he dicho que si alguien, hermanos, tiene una mascota, tiene un animalito, es porque lo va a cuidar. Pero si ese animalito va a ser descuidado, mejor no tenga nada. Amén. Porque no vaya a ser cruel con ese animal. Porque hasta en eso usted, hermano, está cayendo en el corazón de los impíos, ¿verdad? Dice, hermanos, que hay veces, y yo tenía un compañero, hermanos, que de verdad, hermano, era desagradable. Allá iba un chuchito, allá se salía de la calle para atropellarlo. ¿Es qué mentalidad? Y yo le dije una vez, yo bromeaba con él, yo le dije, saber qué le han hecho los chuchos, le dije, ¿por qué los odia tanto? Y dijo otro, es que en la otra vida fue chucho. Y realmente, hermanos, muchas veces debemos de entender que realmente hasta en eso mostramos que somos cristianos. Amén. Verso 11: el que labra su tierra
se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Hermanos, esto es claro. Lo que sembramos, cosechamos. Si somos trabajadores, Dios nos va a bendecir. El que labra la tierra va a tener fruto, hermano, porque, ¿sabe? Dios no está de acuerdo con los haraganes. No. Dios no ama a los ninis. Dios está en contra de los que son haraganes, hermano. Dios está a favor de los que trabajan, para que sudan para ganarse el pan. Decía Pablo, bueno está que el que no trabaje, que no coma. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Bueno está, decía Pablo, que el que no trabaje, no coma. Porque es necesario, hermano, que nosotros hasta en eso demos buenos frutos, que somos cristianos. Verso 12. Dice el verso 12: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Otra vez el fundamento de la raíz que Dios ha puesto en el corazón nuestro. Amén. El hombre, hermanos, siempre está codiciando lo que no tiene. Y muchas veces quizás nosotros como cristianos hemos caído en ese pecado de codiciar la abundancia que otros tienen y no sabemos si esa abundancia es de mal haber, la han conseguido de mala forma. Muchas veces, hermanos, es necesario que nos conformemos con lo que Dios nos da. Y es necesario y justo que muchas veces, hermanos, entendamos esto. Y sabe, yo pensaba en algo interesante. Yo con esto quiero terminar. Hay pecados, aún hasta el día de hoy, que son generacionales. Y esos pecados se arrastran, hermano. Aquí en este país hay gente que ya quedó marcada para toda la vida y se van a morir. Pero los familiares, los nietos, los bisnietos y los tataranietos van a cargar con eso. Y qué triste es eso, hermanos. Es mejor que nos comamos ese pan que Dios nos da en paz, que muchas veces, hermanos, nos vayan a tildar, nos vayan a humillar, hermano, y vayan a humillar hasta nuestra familia por eso malo que hemos hecho para alcanzar eso que no le agrada al Señor. Verso 13: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Sabe qué es prevaricación? Dice el diccionario, hermanos, de esa palabra, que es un delito en el que el juez dicta una resolución falsa. Amén. Entonces, imagínense lo que la palabra del Señor dice. Allí en el verso que hemos leído dice: el impío es enredado o es engañado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Pónganse de pie, hermanos, esta noche. Póngase en pie, iglesia, póngase en pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.